Buenas tardes, feliz miércoles. Gilgamesh es una figura legendaria de la mitología mesopotámica y protagonista de la epopeya de Gilgamesh, un poema épico escrito en acadio a finales del segundo milenio antes de Cristo. Se cree que fue un rey histórico de Uruk, una ciudad-estado sumeria, y que su gobierno tuvo lugar en algún momento entre el 2900 y el 2350 a.C. En el programa de hoy exploraremos su historia, su impacto y las diversas interpretaciones que ha tenido a lo largo del tiempo. Como siempre, primero, bienvenido a Estudio 5.25, tu programa sobre Asia, donde hablamos de música, cultura, curiosidades e incluso historia. Yo soy María Lozano y me puedes escuchar en la web de candilradio.com, en Spotify, YouTube e iVoox. Y como siempre, seguidme en Instagram en @estudio5.25 y así podemos interactuar. En el programa de hoy vamos a estar escuchando canciones de Oriente Medio para que lo disfrutéis y también para que os pongáis en situación. La primera canción se llama Behet Gol Midam, de un artista que se llama Mohsen Yegane. خاطرشی اما دلت میسوزه، تظاهر میکنی عاشقمی، این بازی هر روز نترس، آدم دم رفتن همش دلشوره میگیره، 2 روز بگذره این دلشوره ها از خاطرت میره. قول میدم سخت نیست لااقل برای تو راحت باش، دورم از تو و دنیای تو راحت باش، هیچ کس نمیاد جای تو دلشوره دارم من واسه فردای تو، بهت قول میدم سخت نیست لااقل برای تو راحت باش، دورم از تو و دنیای تو راحت باش، هیچ کس نمیاد جای تو دلشوره دارم من واسه فردای تو. از عشق هر چیزی که میشناسم و از من گرفتی تو باقی مونده احساسم و از من گرفتی و میخوای من باشی و یادت بره مایی وجود داره، خودت آماده رفتنی و ترست نمیذاره، اصلا نترس راحت برو بی من، هیچکی به جز تو منو یادش نیست، فکر کردی کی از من خبر داره، راحت برو هیچکی حواسش نیست، بهت قول میدم سخت نیست لااقل برای تو راحت باش، دورم از تو و دنیای تو راحت باش، هیچ کس نمیاد جای تو دلشوره دارم من واسه فردای تو، بهت قول میدم سخت نیست لااقل برای تو راحت باش، دورم از تو و دنیای تو راحت باش، هیچ کس نمیاد جای تو دلشوره دارم من واسه فردای تو. مسیرمون با هم یکی بود ولی مقصد جدا El nombre Gilgamesh proviene del acadio Gilgamesh, una adaptación del sumerio Bilgamesh,
Su significado sigue siendo debatido, aunque suele interpretarse como el pariente es un héroe. No está claro a qué tipo de pariente se refiere, lo que ha generado diversas interpretaciones. Se ha sugerido que la pronunciación original del sumerio podría haber sido Pa-Gilgamesh, pero esta teoría carece de evidencia epigráfica o fonológica. Los historiadores coinciden en que Gilgamesh fue un rey histórico de Uruk, probablemente gobernando entre el 2900 y el 2350 a.C. Y aunque no se puede precisar fechas exactas, su vida se ubica entre aproximadamente el 2800 y el 2500 a.C. Una inscripción descubierta en Ur, posiblemente escrita por un funcionario contemporáneo, menciona: Gilgamesh es el que Utu ha elegido. También la inscripción de Tumal, un texto del reinado de Ibsh-bi-Era entre el 1953 y el 1920 a.C., también lo menciona, atribuyéndole la construcción de los muros de Uruk. Gilgamesh también está vinculado al rey como siempre, ya empezamos con los nombres. Enmebaragesi de Kish, una figura histórica reconocida que pudo haber vivido en una época cercana a la suya. Además, aparece en la lista de reyes sumerios como uno de los monarcas de Uruk. Fragmentos de un texto épico hallado en Me-Turan, que es la actual Tel Hadad, relatan que tras su muerte fue enterrado bajo el lecho del río y que los trabajadores de Uruk desviaron temporalmente el cauce del Éufrates para llevar a cabo este propósito. Durante el último periodo dinástico temprano, Gilgamesh fue venerado como un dios en varios lugares de Sumer. En el siglo XXI a.C., el rey Utu-Gengal de Uruk lo adoptó como su deidad patrona. Los monarcas de la tercera dinastía de Ur, entre el 2112 y el 2004 a.C., mostraban un especial aprecio por Gilgamesh, llamándolo su hermano divino y amigo. El rey Shulgi de Ur, que reinó entre 2029 y 1982 a.C., lo proclamó hijo de Lugalbanda y Ninsun, y hermano de Gilgamesh. Con el tiempo, es posible que las historias sobre Gilgamesh se hayan ido acumulando, algunas quizás inspiradas en la vida de otras figuras históricas, como Gudea, gobernante de la segunda dinastía de Lagash. Las tablillas de arcilla se han encontrado En tablillas de arcilla se han encontrado oraciones dirigidas a Gilgamesh como juez de los muertos en el inframundo. Durante el periodo de la dinastía de Lagash surgieron numerosos mitos y leyendas en torno a Gilgamesh. Se han descubierto 5 poemas sumerios independientes que narran su hazaña. Su primera aparición en la literatura probablemente se encuentra en un poema sumerio llamado Gilgamesh, Enkidu y el inframundo. La historia comienza con un árbol Hulupu, que, según el sumeriólogo Samuel Noah Kramer, podría ser un sauce. Este árbol crece a orillas del Éufrates, hasta que la diosa Inanna lo traslada a su jardín en Uruk, con la intención de tallarlo en un trono cuando madure. Sin embargo, la serpiente que no conoce encanto, el pájaro Anzu y Lilitu, un demonio mesopotámico, se instalan en el árbol, provocando el llanto de Inanna. Gilgamesh, presentado en su historia como hermano de Inanna, mata a la serpiente, lo hace huir al pájaro Anzu y al Lilitu. Los compañeros talan el árbol y lo tallan en una cama y un trono para la diosa. En agradecimiento, Inanna fabrica un piku y un miku, que se cree que son un tambor y sus baquetas, como recompensa por su heroísmo. Sin embargo, Gilgamesh pierde estos objetos y pregunta quién podrá recuperarlo. Su fiel sirviente Enkidu desciende al inframundo en busca de ello, pero al desobedecer sus estrictas reglas, queda atrapado y nunca puede regresar. El resto del relato, Gilgamesh interroga a la sombra de su amigo perdido sobre la vida en el inframundo. Otros poemas también relatan las hazañas de Gilgamesh. Gilgamesh y Aga describe su exitosa revuelta contra Aga, rey de Kish. Gilgamesh y Huwawa narra cómo, con la ayuda de Enkidu y 50 voluntarios de Uruk, derrota al monstruo Huwawa, el guardián del bosque de cedro designados por el dios Enlil.
En Gilgamesh y el toro del cielo, Gilgamesh y Enkidu matan al toro del cielo, enviado por la diosa Inanna para atacarlo. Los detalles de este poema difieren significativamente de la versión posterior de la epopeya de Gilgamesh en acadio. Mientras que en el poema sumerio, Inanna se mantiene distante de Gilgamesh, en la epopeya acadia le propone convertirse en su consorte. Además, en la versión sumeria, Inanna amenaza con un grito ensordecedor que resonará en toda la tierra si su padre An no le entrega el toro del cielo. En cambio, en la versión acadia, amenaza con despertar a los muertos para que devoren a los vivos. Por último, el poema La muerte de Gilgamesh está fragmentado y mal conservado, pero parece describir un fastuoso funeral de estado seguido de la llegada del difunto al inframundo. Sin embargo, algunos estudiosos sugieren que el poema podría haber sido mal interpretado y que en realidad podría referirse a la muerte de Enkidu. بس دلو بهت دادم با پای خودم به دامت افتادم دیگه چی میخوای از جونه آدم عشق تو این قهر و آشتیای یه ریزی به هم میزنی هی مگه مریضی با این همه باز چه عزیزی بوسه ای وسط پیشونی یه زخمی که تو همیشه میمونی به جون خودت درد بی درمونی عشق یه غم قشنگ پرطرفداری حیف تو فقط که مردم آزاری میای و میری چه بیکاری آهای عالی جنابش فرشته عذابش حریف تو نمیشه این قلب بی صحابش منو دیوونه میخواد تو اینجوری خوشیش ولی بازم دمت گرم چه زیبا میکشیش اول میکشونی کنج تنهایی بعد خودت واسم میخونی لالایی عشق با یه آهنگ توی گشت شبونه گاهی حتی با یه عطر زنونه پیدات میشه با هر بهونه آهای عالی جنابش فرشته عذابش حریف تو نمیشه این قلب بی صحابش منو دیوونه میخواد تو اینجوری خوشیش ولی بازم دمت گرم چه زیبا میکشیش Durante el periodo babilónico antiguo, entre el 1830 y el 1531 a.C., las historias sobre las hazañas legendarias de Gilgamesh se consolidaron en una o varias epopeyas extensas. La versión más completa de estas narraciones, la epopeya de Gilgamesh, fue compuesta en acadio durante el periodo babilónico medio, entre el 1600 y el 1155 a.C., con el escriba
Leki Uhnini. Los nombres son difíciles, perdónenme. La copia mejor conservada proviene de un conjunto de 12 tablillas de arcilla del siglo VII a.C., hallada en la biblioteca de Asurbanipal, en la capital asiria de Nínive. Sin embargo, muchas partes están dañadas o faltantes, por lo que algunos estudiosos o traductores han completado los vacíos con material de poemas sumerios más antiguos y de otras versiones de la epopeya encontradas en distintos sitios de Oriente Medio. En la epopeya, Gilgamesh es descrito como 2/3 divino y 1/3 mortal. Al inicio del relato se le presenta como un gobernante brutal y opresivo, lo que suele interpretarse como un abuso de poder mediante trabajo forzado o explotación sexual. Para castigarlo, el dios Anu crea al hombre salvaje Enkidu. Tras ser domesticado por una prostituta llamada Shamhat, Enkidu viaja a Uruk para enfrentarse a Gilgamesh. En la segunda tablilla, ambos luchan y aunque Gilgamesh resulta victorioso, queda tan impresionado por la fuerza y tenacidad de su rival que terminan convirtiéndose en grandes amigos. En los textos sumerios más antiguos, Enkidu es su sirviente, pero en la epopeya acadia son retratados como compañeros de igual rango. Las tablillas 3 y 4 narran cómo Gilgamesh y Enkidu viajan al bosque de cedro, custodiado por Humbaba, que es el nombre acadio de Huwawa. Para llegar, cruzan 7 montañas y comienzan a talar los árboles. Ante la presencia de Humbaba, Gilgamesh entra en pánico y reza a Shamash, quien envía 8 vientos para cegar al monstruo. Humbaba suplica misericordia, pero los héroes lo decapitan. En la tablilla 6, Gilgamesh regresa a Uruk, donde la diosa Ishtar le propone ser su consorte. La diosa Inanna que hemos comentado antes. Gilgamesh la rechaza, reprochándole el trato cruel que le ha dado a su anterior amante. Furiosa, Ishtar acude a su padre Anu y exige que le entregue el toro del cielo. Aunque finalmente lo obtiene, lo envía contra Gilgamesh, pero él y Enkidu logran matarlo y ofrecen su corazón a Shamash. Mientras celebran su victoria, Ishtar sube a las murallas de Uruk y maldice a Gilgamesh. En respuesta, Enkidu arranca el muslo derecho del toro y se lo arroja a la cara diciéndole: «Si pudiera ponerte las manos encima, esto es lo que haría contigo, y azotaría tu entraña a tu costado». Ishtar entonces convoca a las cortesanas, prostitutas y rameras para que lloren la muerte del toro, mientras Gilgamesh organiza un banquete en su honor. La tablilla 7 comienza con Enkidu relatando un sueño en el que los dioses Anu, Ea y Shamash decretan que, para vengar al toro del cielo, uno de los 2 héroes debe morir. El elegido es Enkidu, quien pronto enferma y muere, y en la tablilla 8 se describe el dolor inconsolable de Gilgamesh y los detalles del funeral de su amigo. Las tablillas 9 a 11 narran el viaje de Gilgamesh, impulsado por el duelo y el miedo a su propia mortalidad, en busca de Utnapishtim, el único hombre que sobrevivió al gran diluvio y fue recompensado con la inmortalidad por los dioses. En su travesía, enfrenta numerosos obstáculos hasta llegar a su destino, donde busca respuestas sobre la vida y la muerte. تو رو دیدم و دلم ذره 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 واسه تو میره ولی تو یه ذره نمیخوای که بمونی با دلم هی میگی میذارمت میرم و قلب من دیگه تیکه 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 شده با سر ولی خب تو دیگه نمیخوای که بمونی با دلم هی میگی میذارمت میرم و ای وای از دلم انگاری خودم باید با دست خودم نابودش کنم اونش ای رو که جای رد پاش مونده رو دلم ولی خودش نمون باهاش ای وای ای وای
داره میباره بارون دونه دونه دونه. امشبم واسه تو دیوونه شدم و دلم اینو خوب میدونه. یه لحظه دیگه بی تو نمیتونه. صدای تو میپیچه تو گوشم و لباسی که دوست داری میپوشم و ولی تو نیستی ببینی حالمو. تو رو این روزا خیلی کم دارم و ای وای ای وای از دلم. انگاری خودم باید با دست خودم نابودش کنم. مونشی رو که جای رد پاش مونده رو دلم ولی خودش نمون باهاش. تو رو دیدم و دلم ذره 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 واسه تو میره ولی تو یه ذره نمیخوای که بمونی با دلم. هی میگی میذارمت میرم و قلب من میگی تیکه 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 شده واسه ولی خب تو دیگه نمیخوای که بمونی با دلم. هی میگی میذارمت میرم و ای وای از دلم. انگاری خودم باید با دست خودم نابودش کنم. مونشی رو که جای رد پاش مونده رو دلم ولی خودش نمون باهاش. ای وای ای وای ای وای ای وای. El viaje de Gilgamesh hacia Utnapishtim está lleno de desafíos episódicos que posiblemente surgieron como aventuras independientes, pero que en la epopeya se reducen a lo que se describe como incidentes bastante inofensivos. Primero, Gilgamesh atraviesa un paso de montaña donde se enfrenta y mata a varios leones. Luego, al llegar a la montaña de Mashu, se encuentra con un hombre escorpión y su esposa, cuyos cuerpos emiten un resplandor aterrador. Sin embargo, tras escuchar el propósito de su viaje, deciden dejarlo pasar. Durante 12 días, Gilgamesh avanza en completa oscuridad hasta que finalmente emerge a la luz, encontrando un hermoso jardín junto al mar. Allí conoce a Siduri, la divina Alewife, quien al principio intenta impedirle el paso, y después lo persuade para que acepte la muerte como algo inevitable y abandone su búsqueda. Pero Gilgamesh se mantiene firme en su objetivo, por lo que Siduri lo dirige hacia Urshanabi, el barquero de los dioses, quien lo ayuda a cruzar el mar hasta la morada de Utnapishtim. Cuando finalmente llega a su destino, Utnapishtim le dice que para obtener la inmortalidad debe superar la prueba del sueño. Gilgamesh intenta mantenerse despierto, pero fracasa y duerme durante 7 días. Al despertar, Utnapishtim le ofrece otra alternativa. Aunque no pueda alcanzar la inmortalidad, puede recuperar su juventud como una planta rejuvenecedora. Gilgamesh la obtiene, pero la deja en la orilla mientras nada, y una serpiente se la roba, explicando así por qué estos reptiles mudan la piel. Devastado por la pérdida, regresa a Uruk y resignado le muestra su ciudad al barquero Urshanabi. Aquí concluye la narración principal. La tablilla 12, que es un apéndice basado en el poema sumerio Gilgamesh, Enkidu y el inframundo, relata la pérdida de los objetos sagrados Piku y Miku. Sin embargo, representa varias incongruencias con el resto de la epopeya. Enkidu, quien murió en la tablilla 7, reaparece vivo, y la relación entre Gilgamesh e Ishtar es amistosa, a pesar de su enemistad en la tablilla 6. Mientras que la mayoría de los episodios de la epopeya son adaptaciones libres de mitos sumerios anteriores, la tablilla 12 es una traducción literal,
lo que sugiere que fue añadida posteriormente por no encajar con la estructura general del relato. En este último episodio, Gilgamesh tiene una visión del espíritu de Enkidu, quien le promete recuperar los objetos perdidos y describe la sombría realidad del inframundo. Aunque las historias sobre Gilgamesh fueron extremadamente populares en la antigua Mesopotamia, las representaciones auténticas de él en el arte son raras. A menudo se identifican erróneamente ciertas figuras de héroes con cabello largo y con rizos como representaciones de Gilgamesh, aunque se sabe que esta asociación es incorrecta. No obstante, existen algunas imágenes mesopotámicas genuinas de Gilgamesh, principalmente en placas de arcilla y sellos cilíndricos. Por lo general, solo se puede identificar una figura como Gilgamesh si la obra representa claramente una escena de la epopeya. Un grupo de representaciones lo muestra junto a otro héroe luchando contra un gigante, fácilmente identificable como Humbaba. Otro conjunto representa una escena similar en la que ambos héroes se enfrentan a un toro alado gigante, lo que claramente representa la batalla contra el toro del cielo. La epopeya tuvo una gran influencia en los poemas épicos homéricos, la Ilíada y la Odisea, escritos en griego durante el siglo VIII a.C. Según el clasicista Barry Powell, los primeros griegos probablemente estuvieron en contacto con las tradiciones orales mesopotámicas, debido a sus relaciones con las civilizaciones del antiguo Oriente Próximo. Otro experto en literatura clásica señala un paralelismo entre la tablilla 6 de la epopeya y el libro 5 de la Ilíada. En la epopeya mesopotámica, Ishtar, tras ser rechazada por Gilgamesh, se queja a su madre Antu y recibe una reprimenda suave de su padre Anu. En la Ilíada, Afrodita, el equivalente griego de Ishtar, es herida por el héroe Diomedes. Huye al Olimpo y llora ante su madre Dione, recibiendo una respuesta similar de su padre Zeus. Powell también destaca que sus versos iniciales de la Odisea reflejan los de la epopeya de Gilgamesh al alabar y lamentar a su héroe. Además, ambas obras comparten múltiples elementos narrativos. Tanto Gilgamesh como Odiseo se encuentran con una mujer con el poder de transformar a los hombres en animales, Ishtar y Circe, respectivamente. Gilgamesh derrota a Humbaba, mientras que Odiseo ciega al cíclope Polifemo. Ambos héroes visitan el inframundo y en algún momento viven en un paraíso junto a una hechicera seductora, Siduri en el caso de Gilgamesh y Calipso en el de Odiseo. Finalmente, ambos pierden la oportunidad de alcanzar la inmortalidad. Gilgamesh cuando la serpiente le roba la planta rejuvenecedora y Odiseo al abandonar la isla de Calipso. El impacto de Gilgamesh también se refleja en textos posteriores. En el libro de los gigantes, un manuscrito de Qumran fechado alrededor del 100 a.C., los nombres de Gilgamesh y Humbaba aparecen como dos de los gigantes antediluvianos. Este mismo relato fue posteriormente adoptado por las sectas maniqueas de Oriente Medio, y la forma árabe Gilgamesh llegó a sobrevivir como el nombre de un demonio en los escritos del clérigo egipcio Al-Suyuti hacia el año 1500. دلت با من هماهنگه نگاه تو چشمامه تنت با من میرقصه همون حسی که میخوامه تو این دنیا واسه شبها جز آغوشت پناهی نیست با این حالی که من دارم جز اینجا دیگه جایی نیست همین جاها تو میمونم همین جا که هوا خوبه نفس تو سینه میگیره دلم واسه تو میکوبه من یه دیوونم وقتش عاقل شم تو ته خوبی حق بده عاشق شم عمرمو گشتم تا که تو پیداشی هیچی نمیفهمم فقط میخوام باشی من یه دیوونم وقتش عاقل شم تو ته خوبی حق بده عاشق شم عمرمو گشتم
دلت با من هماهنگه، نگاه تو تو چشمامه، تنت با من میرقصه، همون حسی که میخوامه. تو این دنیا واسه شبها جز آغوشت پناهی نیست، با این حالی که من دارم جز اینجا دیگه جایی نیست. همینجا با تو میمونم، همینجا که هوا خوبه، نفس تو سینه میگیره، دلم واسه تو میکوبه. من یه دیوونم وقتش عاقل شم، تو ته خوبی حق بده عاشق شم. عمرمو گشتم تا که تو پیداشی، هیچی نمیفهمم فقط میخوام باشی. من یه دیوونم وقتش عاقل شم، تو ته خوبی حق بده عاشق شم. عمرمو گشتم تا که تو پیداشی، هیچی نمیفهمم فقط میخوام باشی. من یه دیوونم وقتش عاقل شم، تو ته خوبی حق بده عاشق شم. عمرمو گشتم تا که تو پیداشی، هیچی نمیفهمم فقط میخوام باشی. No se conserva ningún relato sumerio o acadio sobre el nacimiento de Gilgamesh, pero una versión de su historia aparece en De Natura Animalium, sobre la naturaleza de los animales, un libro escrito en griego alrededor del año 200 después de Cristo por el orador romano helenizado Eliano. Según este relato, un oráculo advirtió al rey Seuechoros de Babilonia que su nieto, Gilgamos, lo destronaría. Para evitarlo, el rey mantuvo a su única hija bajo estricta vigilancia en la Acrópolis de Babilonia, pero ella quedó embarazada de todos modos. Temiendo la reacción del rey, los guardias arrojaron al bebé desde lo alto de la torre. Sin embargo, un águila lo rescató en pleno vuelo y lo dejó en un huerto lejano, donde un jardinero lo encontró y lo crió con el nombre de Gilgamos. Con el tiempo, Gilgamos regresó a Babilonia, derrocó a su abuelo y se proclamó rey. Esta historia de su nacimiento se enmarca dentro de una tradición común en el lejano o cercano Oriente, similar a las leyendas de Sargón, Moisés y Ciro. El escritor siríaco Teodoro Bar Konai, alrededor del siglo 600 después de Cristo, también menciona a un rey llamado Gligmos, Gigmos o Gamigos, a quien describe como el último de una serie de 12 monarcas contemporáneos de los patriarcas desde Peleg hasta Abraham. El texto acadio de la epopeya de Gilgamesh fue descubierto en el 1849 por el arqueólogo inglés Austin Henry Layard en la biblioteca de Asurbanipal en Nínive. Layard, en su búsqueda de evidencia que confirmara la historicidad de los relatos del Antiguo Testamento, se encontró con textos mesopotámicos mucho más antiguos, lo que reveló que muchas historias de la Biblia podrían haberse basado en mitos previos del antiguo Oriente Medio. La primera traducción de la epopeya de Gilgamesh fue realizada en la década de 1870 por George Smith, un estudioso del Museo Británico. En 1880 publicó la historia del diluvio contenida en la tablilla 11 bajo el título The Chaldean Account of Genesis, la historia caldea del Génesis. En un principio, el nombre de Gilgamesh fue malinterpretado por Izdubar. Durante el siglo XIX, el interés en la epopeya de Gilgamesh se centró casi exclusivamente en la historia del diluvio, lo que generó un gran revuelo tanto en el ámbito académico como en la opinión pública. Sin embargo, el resto de la epopeya fue en gran parte ignorado. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la mayor parte de los estudios sobre el tema se realizaron en países de habla alemana, donde surgió un intenso debate sobre la relación entre Babel y Bibel, Babilonia y la Biblia. En enero de 1902, el asiriólogo alemán Friedrich Delitzsch ofreció una conferencia en la Singakademie de Berlín ante el Kaiser y su esposa, en la que afirmó que la historia del diluvio en el libro del Génesis habría sido copiada directamente de la epopeya de Gilgamesh. Su presentación fue tan polémica que,
Para septiembre de 1903 ya se habían publicado miles de artículos y panfletos en su contra, criticando tanto su teoría sobre el diluvio como su comparación entre el código de Hammurabi y la ley bíblica de Moisés. Ante la controversia, el Kaiser tomó distancia con este asiriólogo y sus posturas radicales, lo que obligó al académico a trasladar su tercera conferencia en 1904 de Berlín a Colonia y en Frankfurt am Main. Más adelante, en su libro Die große Täuschung, Die große Täuschung, El gran engaño, en 1920 y 21, de Licht desarrolló aún más su argumento, sosteniendo que la Biblia hebrea estaba irremediablemente contaminada por la influencia babilónica y que solo eliminando el Antiguo Testamento los cristianos podrían aceptar el verdadero mensaje ario, entre comillas, del Nuevo Testamento. La primera adaptación literaria moderna de la epopeya de Gilgamesh fue Ishtar e Izdubar, en 1884, escrita por Leonidas Lefency Hamilton, un abogado y empresario estadounidense. Hamilton tenía un conocimiento básico de acadio que había aprendido de la gramática asiria para fines comparativos de Archibald Sayce. Su obra se basó principalmente en la traducción de George Smith, pero introdujo cambios significativos. Por ejemplo, eliminó por completo la historia del diluvio y en su lugar se centró en la trama romántica entre Ishtar y Gilgamesh. Además, amplió las aproximadamente 3.000 líneas del original a unas 6.000, organizadas en 48 cantos en forma de pareado. Hamilton transformó drásticamente a los personajes, añadió episodios completamente nuevos y alteró el tono de la epopeya, pasando del realismo sombrío y la tragedia irónica de la versión original a un optimismo alegre, lleno de melodías de amor y armonía. Su estilo estuvo fuertemente influenciado por Rubaiyat de Omar Khayyam y La luz de Asia de Edwin Arnold, y sus personajes se visten más como turcos del siglo XIX que como antiguos babilónicos. En 1904, el asiriólogo alemán Alfred Jeremias publicó Das Alte Testament in Lichte des Alten Orients. Espero que os guste mi acento alemán. Ya sabéis que yo hablo alemán, pero me da vergüencilla hablarlo aquí. Donde identificó a Gilgamesh con el rey Nimrod del libro del Génesis. También argumentó que su fuerza provenía de su cabello, al igual que Sansón en el libro de los jueces, que había realizado 12 trabajos similares a los de Heracles en la mitología griega. 2 años después, el orientalista Peter Jensen llevó esta teoría aún más lejos en su libro Das Gilgamesch-Epos in der Weltliteratur, donde afirmaba que la epopeya de Gilgamesh era la fuente de casi todas las historias del Antiguo Testamento. Según Jensen, Moisés era el Gilgamesh del Éxodo, salvando a los hijos de Israel de la misma situación que enfrentaban los habitantes de Uruk en la epopeya. También sostenía que figuras públicas como Abraham, Isaac, Sansón y David eran meras copias de Gilgamesh. Finalmente llegó a afirmar que incluso Jesús no era más que un Gilgamesh israelita, un simple complemento de Abraham, Moisés y otros héroes de la tradición. Esta corriente de pensamiento, conocida como panbabilonianismo, ¿lo he dicho bien a la primera? Sí, creo que sí. Fue rechazada casi de inmediato por la academia. Sus principales opositores fueron los eruditos de la naciente Religionsgeschichtliche Schule, Escuela de Historia de las Religiones. Hermann Gunkel, uno de los representantes más destacados, desestimó sus supuestos paralelismos de Jensen con simples especulaciones sensacionalistas sin argumento. También dijo que Jensen y otros asiriólogos no comprendían las complejidades de los estudios del Antiguo Testamento y que sus afirmaciones estaban plagadas de errores evidentes y desviaciones notables. سلام چطوری عشقم الان حرفت بود اتفاقا همه میگن پسر بدی خوبم تو اشتباهن پسرمون گل پاپا حال شیطونی میکنه گاهن اون مشکی جذابی تو آخ چقدر نابی تو نگم برا چقدر میخوام دونی که میخوامی تو همه دنیا می هرچه
پیچیدم کل شهر فهمیدن یه نفر تو این خونه هست جونم و واسش میدم که این لش جمعش کرد گل زدناشو کمش کرد یه زندگی واسط میسازم که بگی دمش گرم خیلی کوچیکم تو میشی شعر تو موزیکم مخاطب بیتام توی یکیه که تهران توی باید دل تو به من بسپاری چیزی شده هرچی دل خوری من و تو یه تیمی مکس تنها نمیذاری بساری متولد کدوم مایی که اینقدر اخلاقات جوره با من گاهی اون مشکی جذابی تو آخ چقدر نابی تو نگم برا چقدر میخوامه تونی که میخوامی تو همه دنیا میری هرجا میرم همرامی تو خود ما هم تو شکه که چقدر ماهی تو آخه تو شاه این دلی ندی که جدیه این سری دیگه مهمونی تعطیل دوست تعطیلش هم برو بری جذابی تو آخ چقدر نابی تو نگم برا چقدر میخوامه تونی که میخوامی تو همه دنیا میری هر جا میرم همرامی تو خود ما هم تو شکه که چقدر ماهی تو. A principios del siglo XX, la interpretación académica predominante en los países de habla inglesa fue la propuesta por Sir Henry Rawlinson, primer baronet, quien sugería que Gilgamesh era un héroe solar, cuyas acciones representaban los movimientos del sol y que las 12 tablas de la epopeya simbolizan los 12 signos del zodíaco babilónico. Por su parte, el psicoanalista austríaco Sigmund Freud, basándose en las teorías de James George Frazer y Paul Ehrenreich, interpretó a Gilgamesh y Ea Bani, la interpretación errónea de Enkidu, como representaciones del hombre y la sensualidad cruda, respectivamente. Freud los comparó con otra figura fraterna en mitologías del mundo, señalando que en estos pares desiguales uno siempre es más débil y muere antes. En el caso de Gilgamesh, este antiguo motivo representaba la relación entre un hombre y su líbido. Además, Freud vio en Enkidu una metáfora de la placenta, el gemelo más débil que muere poco después del nacimiento. Carl Jung, amigo y discípulo de Freud, también abordó a Gilgamesh de esta manera, donde describió la atracción sexual de Ishtar hacia Gilgamesh como un ejemplo de deseo incestuoso de la madre hacia su hijo, y vio en Humbaba la figura paterna opresiva que Gilgamesh debe superar. Tras la Segunda Guerra Mundial, la figura de Gilgamesh, antes conocida solo por unos pocos académicos, comenzó a ganar popularidad entre el público moderno. La epopeya atrajo particularmente a los autores alemanes por sus temas existencialistas. En 1947, el novelista alemán Hermann Kasak adaptó elementos de la epopeya en su novela Die Stadt hinter der Sturm. Ya no sé hablar alemán, lo siento. Die Stadt hinter dem Strom, utilizando la ciudad bombardeada de Hamburgo como una metáfora del inframundo que Enkidu ve en su sueño. De forma similar, la obra Río sin orillas de Hans Henny Jahn retrató la relación homoerótica entre un compositor y su amigo como un reflejo de conexión entre Gilgamesh y Enkidu. En 1953, la obra de radio La búsqueda de Gilgamesh de Douglas Geoffrey Brinson ayudó a popularizar la epopeya en Gran Bretaña. En Estados Unidos, poetas como Charles Olson elogiaron la epopeya en su obra, mientras que Gregory Corso la vio como un relato con virtudes antiguas capaces de curar lo que él consideraba la degeneración moral moderna. En 1966, la novela Gilgamesh de Guido Bachmann se convirtió en un clásico de la literatura queer alemana, estableciendo la tendencia literaria internacional que retrataba a Gilgamesh y Enkidu como amantes homosexuales. Esta interpretación fue tan popular que la epopeya de Gilgamesh fue incluida en The Columbia Anthology of Gay Literature como una de las primeras obras importantes de ese género.
En las décadas de 1970 y 1980, las críticas feministas de la epopeya de Gilgamesh comenzaron a interpretarla como un reflejo de la transición del matriarcado original de la humanidad al patriarcado moderno. A medida que crecía el movimiento verde en Europa, la historia de Gilgamesh comenzó a ser leída desde una perspectiva ambientalista, viendo en la muerte de Enkidu la simbolización de la separación entre el hombre y la naturaleza. La epopeya de Gilgamesh ha sido traducida a numerosos idiomas y se ha convertido en una obra fundamental en las clases de literatura mundial. Por eso he considerado que sería interesante hacer un programa sobre su figura. ¿Qué os ha parecido? Bueno, por hoy os dejo escuchando X-Band featuring Wink con la canción 30 cumpleaños. Nos volvemos a escuchar el próximo miércoles. Hasta la próxima. ¡Chao! Expand. خدای اعتماد به نفس با حال مهمونیاست با یه ثابت همه جمعاست ولی من مثل زندونیا بابا فازت چیه دیگه 30 سالت نازت چیه رفتاراش پیداست از اون غیرتی فیکار من دارم میرم اینم دلیتم یادگاری تینم کلیدم من چمدونو بستم که برم تو دیوونه شدی جدیدم من دارم میرم اینم دلیتم یادگاری تینم کلیدم دیگه دنبالم نکردم من دیگه پریدم تو خودتم 20 خورده ای سالته داری میری تو سیر ما رو بگو که سر کی شر میکردی میریختی میری بوسی هی الو کجایی چی کار میکنی چه خبر نیستی گوشی انقدر زنگ زدی پول 4 تا خونه دادم قبض گوشیت الان کجایی خونم بابا چی میخوای جونم بابا دیگه واقعا رد داری یا چقدر تو مخنین هفت داری یا عصبانی میشه میبنده ساکشو چون ندیدم رنگ جدید لاکشو هر روز زنگی رو میده یکی نفرین کرده من جاکشو اضافه کار تهران اصلا معلومی با کی هست دنبال داستان سلطان هاشی هست همه چه گیرای علکی نه نمیخوام دیگه تو رو چپ و راست تکسای تهدید که میرم خب بودو هی میره این ورا اون ور بیتونه به هر بهونه همه ی مردا همینن تازه این خوبشونه همه جا رو بدون من میره تنها تا الان ساختم باهاتم دیگه دارم میرم اینم دلیتم یادگاری تینم کلیدم من چمدونو بستم که برم تو دیوونه شدی جدیدم من دارم میرم اینم دلیتم یادگاری تینم کلیدم دیگه دنبالم نکردم من دیگه پریدم Expand. Arrange by Amir Arshia.